Hermanos, les voy a invitar que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra y para que los niños, jóvenes y adolescentes puedan salir a sus clases. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu gracia, Señor, porque si no fuera por esa fidelidad que tú manifiestas hacia nosotros, tu iglesia, estaríamos completamente perdidos, Señor. En esta oportunidad nos hemos reunido, Señor, para aprender más de ti, Señor. Es nuestro anhelo el crecer en conocimiento, el llevar a cabo, Señor, la madurez espiritual que tú esperas de la iglesia vencedora, de la verdadera iglesia que tú compraste a precio de sangre. Te pido, Señor, que seas tú disponiendo los corazones de cada uno de nosotros para recibir esta palabra como en tierra fértil. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos de aquellas prácticas de pecado que posiblemente no hemos querido cambiar o inclusive posiblemente ni estamos conscientes de ellas, Señor. Sé tú, Señor, llevando a cabo el propósito por tu palabra, Señor, por el cual es enviada en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción en la mente de mis hermanos. Y de la misma forma te pido, Señor, de la manera más humilde, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a llevar una práctica, Señor, de lo que vamos a aprender. En tus manos ponemos nuestras vidas y gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia, pues tu palabra nos enseña que tú andas en medio de los 7 candeleros de oro. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes a sus clases. Y nosotros, hermanos, nos vamos preparando para la palabra del día de hoy. ¿Cómo están, hermanos? Los veo con sueño. ¿También a ustedes les afectó este cambio de horario? Podemos ver, hermanos, por parte de la creación de nuestro Dios, cómo nos hizo hasta cierto punto dependientes de Él, incluso cuando nosotros dormimos. Somos seres humanos que no podemos funcionar, hermanos, sin tener la tercer parte de nuestro día reposando. Dios de esa manera nos hizo y podemos ver cómo somos tan frágiles, hermanos, que cuando se nos cambia una hora muchas veces afecta hasta cierto punto nuestro ser, nuestro cuerpo. Pero le damos gracias a Dios porque sabemos que a pesar de todo, cuando nosotros lo consideramos en todas las cosas, Él nos permite llevar a cabo un descanso verdadero. Así que en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia Vencedora. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo la última carta de las 7 que nuestro Señor Jesucristo envía a las iglesias de Asia Menor. Les voy a invitar, hermanos, que por favor me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. El tema de esta mañana es el mensaje a la Odisea, la iglesia tibia. La iglesia de la Odisea, hermanos, es conocida como la iglesia tibia y nos damos cuenta al ver los detalles que estamos a punto de leer, hermanos, que es la carta que más desagrado presenta, incluso más que la propia iglesia en Sardis. Leamos del versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Nos encontramos con la última de las 7 cartas, hermanos, en el libro de Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo escribe a cada una de estas iglesias. Hemos estado viendo de una manera detallada los elogios, los reproches que nuestro Señor Jesucristo tenía para estas iglesias, que aunque eran iglesias literales en estas ubicaciones, hermanos, estas iglesias de una manera general representan la iglesia universal de la cual nosotros también somos partícipes. Y la tarea de nosotros, como lo hemos enfatizado, es comparar nuestro caminar, comparar nuestra vida, hermanos, con los elogios y reproches que estas iglesias recibieron. En este caso, hermanos, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, hay algunas cosas que quiero compartir referente a la ciudad de la Odisea, hermanos, para entender un poco el contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo les escribe. Si mis hermanos de las pantallas me pueden hacer favor de poner el mapa de Asia Menor que les proveí, no sé si lo tengan preparado, pero podemos ver, hermanos, algo especial referente a la ciudad de la Odisea, que es muy importante que nosotros lo consideremos al ver los detalles que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Pero en el caso de la Odisea, hermanos, podemos ver el mapa que le compartí a mis hermanos, cómo la forma en que nuestro Señor Jesucristo entrega estas cartas, hermanos, lo hace en un orden como si fuera un reloj. Si recordamos, comenzamos con Éfeso, después se fue a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y al último, al sur de Asia Menor, nos encontramos con la Odisea. Pero los detalles importantes, hermanos, a mencionar referente a la ubicación de la Odisea, es que podemos ver en este mapa, hermanos, que está demasiado cerca de lo que viene siendo Hierápolis y Colosas. Este detalle es de suma importancia, hermanos, para lo que vamos a estar aprendiendo en esta carta. Para empezar, se cree que Epafras, el consiervo del apóstol Pablo, fue uno de los fundadores de la iglesia en Colosas, y de la misma forma, debido a su cercanía que tenía con la Odisea, se cree, Epafras, la misma persona que fundó la iglesia en la Odisea. Sin perder Apocalipsis, hermanos, porque ahí vamos a continuar viendo los detalles, pero por favor acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7 dice: como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, como es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se cree que Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas, y debido a la cercanía, como lo vimos en el mapa que tiene Colosas y la Odisea, se cree que Epafras fue de la misma forma el fundador de esta iglesia en la Odisea. En el mismo libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 13, podemos ver cómo el apóstol Pablo, en esta carta que escribe a los hermanos en Colosas, hace mención de la Odisea. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 13: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿dónde? En la Odisea. Y los que están, ¿dónde? En Hierápolis. Ya vimos en el mapa la cercanía que está Hierápolis, está la Odisea y está Colosas. Versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, la carta de los colosenses, haced que también se le lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La instrucción por parte del apóstol Pablo es que la carta de Colosenses que él escribe les instruye a los hermanos de Colosas que se la lean también a los de la Odisea. Hay dos importantes detalles, hermanos, a considerar antes de entrar a los detalles de la carta que nosotros encontramos. El primero, como ya lo mencionamos, es la ubicación. Como ya se mencionó y como ya lo vimos en el mapa, hermanos, la Odisea estaba ubicada en medio de Colosas y Hierápolis.
¿Qué era importante en aquel entonces en estas dos ubicaciones? Para empezar, Hierápolis, hermanos, era conocida como la ciudad por sus aguas termales. Hierápolis tenía aguas termales que hasta cierto punto mucha gente visitaba porque tenía cierto función medicinal en el cual la gente se bañaba, la consumían de una manera u otra y tenía un beneficio para las personas. Por el otro lado, Colosas, al sur de la Odisea, era conocida, hermanos, porque tenía unos manantiales de agua fresca. Entonces, Hierápolis era conocida por las aguas termales que tenía. En el sur tenemos a Colosas, que era conocida por los manantiales de agua fresca. Y en el caso de la Odisea, hermanos, que estaba en medio de las dos ciudades, existía un acueducto subterráneo por el cual la Odisea recibía el agua. ¿Cuál era el problema? Que como el agua viajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo, antes de llegar a la ciudad de la Odisea, hermanos, esta agua ya llegaba tibia, impura y sucia. No era lo suficientemente caliente como la agua termal de Hierápolis para poder relajar y rehabilitar, pero tampoco era fría y refrescante como los manantiales en Colosas. El agua que la Odisea recibía, hermanos, no le servía para nada. Era agua que hasta cierto punto, en vez de tener un efecto positivo, generaba un sentido de asco en las personas que lo consumían. Hasta cierto punto lo tenían que hacer porque era la única agua que ellos recibían. Pero este detalle es muy importante porque tiene una aplicación cercana a la reprensión que Cristo les está dando. El segundo detalle importante, hermanos, de la ciudad de la Odisea es su economía. La Odisea, hermanos, era una ciudad muy próspera. Era una ciudad, hermanos, que hasta cierto punto era de las más ricas de esa ubicación en Asia Menor, y había tres partes o tres sistemas principales que componían la economía de la Odisea. En primer lugar, la Odisea era un centro económico importante. Cuando los romanos conquistaron lo que viene siendo la ciudad de la Odisea, el Imperio Romano usó la ciudad de la Odisea como uno de los centros principales para cobrar impuestos. En segundo lugar, la ciudad de la Odisea era muy famosa, hermanos, por la lana negra y suave que producía. Lana, hermanos, que hasta cierto punto se utilizaba para hacer vestidos, se tejía para hacer alfombras, ambas cosas muy codiciadas en aquel entonces. En tercer lugar, la Odisea era conocida como un centro importante de la medicina antigua. Había un templo, hermanos, ubicado en la ciudad de la Odisea que se usaba como una facultad de medicina. Dicha escuela fue muy famosa por un colirio que se había desarrollado, que se exportaba por todo el mundo greco-romano. Por estas tres razones principalmente, hermanos, la ciudad de la Odisea llegó a ser una de las ciudades más prósperas, por estas tres cosas que acabamos de mencionar: las finanzas, la lana y la producción del colirio. Estas cosas hicieron de la ciudad de la Odisea una ciudad muy próspera. Tan rica llegó a ser, hermanos, la ciudad de la Odisea, que en el año 60 después de Cristo vino un terremoto que casi destruyó por completo la ciudad, y la ciudad de la Odisea era tan rica que rechazaron el apoyo por parte del gobierno romano. Ellos, de una manera, se puede decir, orgullosa, dijeron: no nos ayudes, nosotros tenemos los suficientes recursos para poder reconstruir la ciudad, y así lo hicieron. Rechazaron por completo la ayuda del Imperio Romano, y ellos mismos, por tan grande riqueza que tenían, reconstruyeron la ciudad. Con estos detalles en mente, hermanos, ahora sí entremos a los detalles de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, y vamos a estar regresando a estos detalles conforme lleguemos a los mensajes específicos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En cada una de las 7 cartas hemos aprendido, hermanos, la manera en que nuestro Señor Jesucristo se introduce con cada una de estas iglesias. En esta ocasión, Él usa las siguientes palabras: se identifica como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La primera parte que dice nuestro Señor Jesucristo, que se identifica como el amén. El amén, hermanos, es un título que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, reservado únicamente para Dios. No perdamos Apocalipsis, pero acompáñenme
a Isaías capítulo 65, versículo 16. Isaías capítulo 65, versículo 16. Dice la palabra de Dios: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En este versículo encontramos la palabra verdad en dos ocasiones. Dice: en el Dios de verdad se bendecirá. Más abajo dice: por el Dios de verdad jurará. Esta palabra verdad, hermanos, en el hebreo original es la misma palabra para amén. Es decir, el amén y verdad es la misma palabra en este versículo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se identifica con la iglesia de la Odisea como el amén, en realidad lo que está diciendo es que es la verdad. Y como Él es la verdad y dice la verdad, es por eso que nuestro Señor Jesucristo después dice que Él es el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, hermanos, el amén o el verdadero y testigo fiel está a punto de decirle a la iglesia de la Odisea su verdadera condición espiritual. Y con esta manera es que nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica. La reprensión que les iba a traer a la iglesia de la Odisea era referente a la condición verdadera que ellos tenían, pero como vamos a ver en un minuto o en unos minutos, hermanos, la iglesia de la Odisea no tenía la menor idea de su condición espiritual. Estaban completamente engañados. Como segundo detalle en la introducción podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se identifica como el principio de la creación. Mucha gente, hermanos, ha malinterpretado este versículo. Incluso ciertas sectas en contra de nuestro Señor Jesucristo han usado este versículo, hermanos, para querer soportar la doctrina satánica y diabólica de que nuestro Señor Jesucristo fue creado. Entonces ellos ven a nuestro Señor Jesús como un profeta, o incluso lo pueden ver como un Dios, pero no como el Dios verdadero, permanente, que ha existido por toda la eternidad. Pero es importante mencionar, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo se identifica como el principio de la creación, a lo que verdaderamente se estaba refiriendo es que Cristo mismo es el origen de la creación. Es precisamente, hermanos, a lo que se refiere Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la razón por la cual nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se identifica como el principio de la creación. Después de dejar en claro con los hermanos o los habitantes de la Odisea quién era el que les estaba enviando su carta, ahora sí, hermanos, entra nuestro Señor Jesucristo a dar el mensaje que, como lo acabamos de leer, hermanos, no se encuentra elogio alguno para esta iglesia. Al igual que con la iglesia de Sardis, hermanos, no se encuentra elogio, sino que nosotros podemos ver, hermanos, un reproche directo por parte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de la Odisea, hermanos, representa a todas las iglesias apóstatas, a tibias que han existido desde el principio de la creación. Y a esta última carta, a la peor de las 7, nuestro Señor Jesucristo se dirige y de una manera directa les dice en el versículo 15: yo conozco tus obras. Al igual que con las otras 6 iglesias, nuestro Señor Jesucristo conocía de una manera detallada las obras de la iglesia de la Odisea. Pero ¿cuáles eran dichas obras? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los habitantes de la Odisea, al oír dichas palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente identificaron el mensaje con algo que ellos experimentaban en su vida cotidiana. Ellos no podían experimentar las aguas calientes termales de Hierápolis, ni tampoco las aguas refrescantes de Colosas, sino que la agua que ellos recibían era una agua impura, tibia y sucia. Y nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que su estado espiritual era precisamente eso. De una manera metafórica les dijo nuestro Señor Jesucristo: tu estado espiritual no es ni caliente
ni frío, sino que eres tibio. Y como eres tibio, nuestro Señor Jesucristo les dice, te vomitaré de mi boca. No hay palabras más estremecedoras o reprensión más poderosa por parte de nuestro Señor Jesucristo que nos diga que el estado espiritual en el cual nosotros nos encontramos es digno de vómito. Eso es algo verdaderamente ofensivo, hermanos. Pero esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea. En unos minutos vamos a ver detalles por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo tales cosas. Pero antes, hermanos, me es necesario mencionar un comentario por parte del pastor John MacArthur referente a esta iglesia. Dice el pastor John MacArthur, algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse. La iglesia de la Odisea lo enfermó. La iglesia de la Odisea, hermanos, causó un sentido de vómito en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, el comportamiento de la iglesia de la Odisea generó asco para nuestro Señor. Cuando nosotros encontramos tales palabras en la palabra de Dios, hermano, nos es muy importante poner atención por qué es que esto generó tal sentido en la vida de nuestro Señor. Para que si alguno de nosotros, hermanos, hemos estado caminando de una manera tibia, nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. Porque si nosotros, hermanos, nuestro caminar en nuestro cristianismo, nuestra vida espiritual, no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, genera el mismo efecto en la vida de nuestro Señor Jesucristo que generó la iglesia en la Odisea. Asco. Un asco que dice la palabra de Dios que los iba a vomitar de su boca. ¿Cuál es la aplicación, hermanos, de dicha metáfora que habla nuestro Señor Jesucristo a las personas calientes o personas frías? Personas calientes, hermanos, en la metáfora que nuestro Señor Jesucristo está hablando, son aquellas personas que están espiritualmente vivas, tienen fervor de una vida transformada, viven y practican una sumisión diaria a las ordenanzas de su Señor. Conforme veamos dichas descripciones, hermanos, comparemos nuestro caminar cristiano a la luz de la Escritura. ¿Quiénes son aquellas personas frías? Por otra parte, podemos ver que las personas frías son aquellas personas que rechazan a Jesucristo. El evangelio no les afecta, no produce en ellos respuesta espiritual alguna, no tienen interés en Cristo, ni su palabra, mucho menos su iglesia. Ese es el estado espiritual de una persona fría. El mundo entero, se puede decir que de una manera general, hermanos, está en un estado frío, un estado de mortandad. El evangelio no genera ningún afecto en la vida de estas personas. Pero las tibias, hermanos, estas personas no se ajustan a ninguna categoría. Están con un pie en lo caliente y con otro pie en lo frío. Las personas tibias no son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente el evangelio. Las personas tibias asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor, pero como los fariseos, se contentan con practicar una religión de justicia propia, no de acuerdo a la justicia revelada en las Sagradas Escrituras. Las personas tibias obedecen al Señor en los mandamientos que les conviene, los demás los descartan. Cuando están con los hermanos, se comportan como los más justos, pero cuando se encuentran con el mundo, no hay absolutamente ninguna diferencia de esas personas y el mundo mismo. A la luz de estas descripciones, hermanos, analicemos nuestra vida y si nosotros identificamos que hay algún rasgo de tibieza en nuestra vida espiritual, hermanos, que sea este el día en el cual nos ponemos a cuentas con nuestro Señor, porque esta palabra que nosotros encontramos a la iglesia de la Odisea fue una iglesia tibia, pero como ya lo mencioné, se aplica de una manera general, hermanos, a todas las iglesias de una manera universal por el resto del mundo. Se puede decir de una manera directa, hermanos, que las personas tibias o la multitud que nosotros encontramos en Mateo capítulo 7 versículo 22 son personas, hermanos, las cuales no eran ni frías ni eran calientes, sino que era una multitud de personas tibias. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les dirá a estas personas tibias en aquel entonces? Mateo capítulo 7 versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cada una de esas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se refiere en Mateo capítulo 7 versículo 22, no eran ni fríos ni calientes, era
una multitud de personas tibias. Pensaban que eran, pero verdaderamente estaban completamente engañados. Vivían un cristianismo bajo su propio precepto, obedecían al Señor en aquellos mandamientos que les conviene, pero el resto lo rechazan. Se congregaban de vez en cuando en la iglesia para que dicho sermón generara un poco de paz en su conciencia, pero jamás tenían una convicción verdadera de caminar bajo el precepto que Cristo estipuló en su palabra. Ese es el tipo de persona que la palabra de Dios nos enseña, que son personas tibias. Y dichas personas que la palabra de Dios nos enseña que Cristo vomitará de su boca. Las personas tibias son aquellas personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Y el consejo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da referente a estas personas, a estos evita. Tal comportamiento, tal hipocresía, hermanos, en las personas que no son ni calientes ni frías, sino que viven su vida cristiana de una manera tibia, le produce náuseas a nuestro Señor Jesucristo. Tales náuseas que genera un deseo de vómito a nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos, este mensaje o esta carta a la última de las 7 iglesias que nosotros encontramos en Apocalipsis? Porque lamentablemente, hermanos, estas iglesias tibias abundan en la actualidad, lo cual hace aún más mayor, hermanos, la importancia y un énfasis mayor de esta carta por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque hablando de una manera general, hermanos, si nosotros comparamos la iglesia universal por parte de nuestro Señor Jesucristo en todas partes del mundo y la comparamos con las 7 iglesias, téngalo por seguro que a la iglesia que más se apega es a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que vive un cristianismo que es más que religión que cualquier otra cosa. Un cristianismo en el cual yo cuando me junto con estas personas me comporto de tal manera, pero cuando estoy con los hermanos, gloria a Dios y aleluya. Ese es el tipo de cristianismo, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo le genera asco. Y tal cristianismo, hermanos, es el cristianismo que de una manera general lo podemos ver por todas partes del mundo. Nuestra responsabilidad principal, hermanos, es identificar de qué manera está nuestro caminar espiritual delante de los ojos de Dios. Porque si identificamos o que estamos muertos, completamente fríos, o estamos tibios, hermano, hermana, déjame decirte que todavía tienes tiempo todavía. Pero si tú no pones de tu parte y no haces verdaderamente o no permites que el Espíritu Santo genere un cambio radical en tu vida, déjame decirte, hermano, hermana, que si tú partes en esta noche, el infierno es tu herencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Dice John Stott, comenta al respecto de esta iglesia: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Ese es el estado actual de la iglesia, hermanos, hablando de una manera general. Y queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y nosotros, hermanos, nos es necesario que veamos dicha reprensión por parte de nuestro Señor Jesucristo y que analicemos cuál es mi caminar a la luz de la Escritura. Y que lo hagamos de una manera general, hermanos. No escogiendo los versículos que sí aparentemente generan un buen sentimiento hacia nosotros y el resto lo descartamos. Nuestro Señor Jesucristo le decía a aquellas personas que aparentemente le pertenecían y que posiblemente estaban tan engañados como los hermanos de la Odisea. Nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Porque una iglesia tibia o no obedece a su Señor o escoge en qué le va a obedecer y en qué no le va a obedecer. Aquella representación, hermanos, de la iglesia caliente que está activa, ve las ordenanzas por parte de su Señor y dice sí, Señor, a cada una de ellas. No pone peros, no pone excusas, sino que genera un esfuerzo en su interior por llevar a cabo un cumplimiento de lo que Cristo espera de su misma iglesia. A diferencia de la iglesia tibia, va a escoger, de acuerdo a su conveniencia propia, qué es lo que él o ella quiere aplicar. Pero nuestro Señor Jesucristo, que analiza, conoce a la perfección las intenciones del corazón, aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a cada una de estas iglesias:
Iglesia Bíblica Sublime Gracia, yo conozco tus obras. Cristo conoce tus obras, hermanos. Cristo conoce las obras de cada uno de nosotros. Y a la luz de tal texto por parte de la palabra, hermanos, ¿cuál es nuestro estado espiritual? ¿Cuál es, hermano, el estado verdadero en el cual nosotros nos estamos reflejando delante de Dios? ¿Estamos espiritualmente fervientes, calientes, como la palabra de Dios lo menciona? ¿Estamos conscientes de nuestras necesidades y nos esforzamos en llevar a cabo una verdadera santificación como los hermanos de Esmirna? ¿O estamos fríos? No existe ni el más mínimo interés por agradar a Dios y podemos tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos como los hermanos de Sardis. O el peor de los casos, somos tibios. Pensamos que somos, pero somos las personas más engañadas del mundo. Nos dejamos llevar por las apariencias y hacemos lo necesario para traer un poco de calma a nuestra conciencia para poder continuar una vida de pecado. Les quiero compartir algunas características que nosotros podemos ver de una manera general, hermanos, referente a las personas tibias. Y como siempre damos la instrucción, hermanos, no comparemos a nadie, comparemos lo que la palabra de Dios nos enseña a nuestra propia vida y analicemos cuál es nuestra verdadera condición. Las personas tibias, hermanos, tienden a escoger lo que es más popular por encima de lo que es correcto. Es decir, cuando estén recibiendo la presión por parte del mundo, la mayoría de las veces van a escoger lo que es popular por encima de lo que es correcto. Con el afán de quedar bien con el mundo, van a hacer lo que es correcto a un lado para ser recibidos por el mundo. Las personas tibias no quieren realmente ser salvas de su pecado. Solo quieren ser salvas del castigo de su pecado, pero no les importa el pecado en sí mismo. Y nosotros, hermanos, pienso que esta es una de las características más palpables, hermanos, del estado espiritual en el cual nosotros nos encontramos. Cuando nosotros le fallamos a Dios, hermanos, ¿qué es lo que verdaderamente nos duele? ¿Nos duele el castigo que puede venir a consecuencia del pecado o nos duele el pecado mismo? Porque eso nos va a dar, hermanos, la respuesta al estado espiritual en el cual verdaderamente nos encontramos nosotros. Si a lo que nosotros nos está doliendo, hermanos, es el efecto que puede generar el pecado, pero no el pecado mismo, hermano, hermana, posiblemente tú eres una persona tibia espiritualmente. Porque al verdadero hijo de Dios, aquella persona que está caliente, hermanos, lo que le duele principalmente es el pecado mismo. Es por eso que genera un llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? Porque ven la condición en la que se encuentran. Les genera un dolor. No el castigo que el pecado mismo va a generar, sino el pecado mismo. Hermanos, ¿cuál es nuestra postura hacia el pecado? ¿Nos duele cuando lo cometemos? ¿O estamos más preocupados por la consecuencia del pecado mismo? Aquellas personas tibias miden su moralidad comparándose a sí mismas con un mundo secular y no con el mismo Cristo. Y como se comparan con un mundo secular, les va a ayudar para que puedan tener un sentimiento de espiritualidad un poco mayor para poderse sentir en paz en su conciencia. Pues sí estoy pecando, pero pues por lo menos no estoy como los del mundo. Y eso les ayuda hasta cierto punto a continuar una vida en práctica de pecado. Cuando en realidad, hermanos, si nos queremos comparar con alguien, comparémonos con Cristo. Comparémonos con su palabra. Y no nos comparemos con una persona que está en un peor estado de acuerdo a nuestro precepto para que pueda traer un poco de calma a nuestra conciencia. Pues sí estoy mal, pero pues por lo menos no tan mal como el hermano X. Un hermano o una persona tibia de esa manera se comporta. Es un comportamiento que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo claramente reprendía en los fariseos y escribas, como lo vemos en Lucas capítulo 18 versículo 9, que dice la palabra de Dios: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este fariseo justificaba su espiritualidad porque aparentemente lo estaba comparando con una persona peor que él. Pero no se estaba comparando con la ley de Cristo, no se estaba comparando con aquel que verdaderamente debemos de imitar. Decía el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero cuando una persona es tibia, normalmente va a buscar a una persona en un peor estado para que ella pueda justificar sus acciones y pueda seguir muy cómodamente continuando en su pecado. Esa persona es una persona tibia. Las personas tibias dicen que aman a Jesús y sin duda
Jesús es parte de sus vidas, pero solamente una parte. Le dedican una parte solamente a Jesús. Jesús, sí te voy a entregar mi vida, pero pues te entrego esta parte sí y esta parte no. En otras palabras, permiten que Jesucristo sea el Señor de sus vidas, pero solamente en lo que a ellos les conviene. En lo que no les conviene dicen, no, pues ahí sí, perdón, pero ahí no voy a permitir que seas mi Señor. Nosotros somos gobernados, hermanos, por Jesucristo en su totalidad, o estamos permitiendo ser gobernados en nuestra mente corrupta solamente en partes que nosotros pensamos que nos convienen y el resto lo descartamos. Porque la respuesta a esa pregunta, hermanos, va a definir el verdadero estado espiritual en el cual nos encontramos. Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la invitación a sus discípulos, y la misma invitación que hace hoy en día para aquellas personas que le quieren seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a dar la vida si fuese necesario por mí. Eso es lo que Cristo dice. Ese es el llamado por parte de Cristo. No está diciendo Cristo, si quieres venir a mí, pues dedícame una hora el viernes y media hora el miércoles. Consúltame una vez al mes. No. Una vida en su totalidad entregada a Cristo, de tal manera que Cristo verdaderamente está gobernando nuestra vida. ¿Está Cristo gobernando nuestra vida? ¿O nuestra vida es gobernada por los deseos carnales que se generan en nuestro propio cuerpo? ¿O nuestra vida está siendo guiada de acuerdo a los movimientos que nos rodean en este mundo corrupto? ¿De qué manera, hermanos, nuestra vida espiritual está siendo dictada? Las personas tibias piensan en su vida aquí en la tierra mucho más que en la vida eterna que nos espera en el cielo. Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en un futuro, ¿pensamos más en las cosas de este mundo? ¿O verdaderamente estamos pensando y ansiosos por recibir lo que nos espera en la eternidad? Porque las personas tibias, hermanos, ténganlo por seguro que tienen 1560 planes que hacer en este mundo y nada referente a lo que les espera en la vida eterna. Para empezar, eso refleja de una manera clara dónde está el corazón de esa persona. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Las personas tibias, hermanos, pueden tener uno que otro sentimiento referente a las cosas de Dios, pero la gran lista de cosas que su corazón verdaderamente desea son cosas terrenales, cosas de este mundo, cosas por las cuales nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no pongamos nuestra mirada en esas cosas. Pero las personas tibias están bastante ocupadas pensando, planeando lo que tiene que ver con esta vida, pero en las cosas eternas y en las cosas celestiales raramente piensan. Una persona tibia se comporta como el mundo, pero a un nivel menor. Con el hecho de congregarse de vez en cuando trae una paz ficticia a sus almas, porque ya cuando trae esa paz ficticia, pues bueno, pues ya fui hoy Dios, ya tengo ganadas 2 semanas de pecado, nos vemos en 15 días. Piensan que ese es el propósito y de una manera equivocada el congregarse de vez en cuando les genera una paz ficticia. Y digo ficticia porque esa paz no es verdadera, porque esa paz es generada basado en el concepto de lo que la persona quiere en su mente, no de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, la entrega de Cristo que espera por parte de nosotros no es una entrega, hermanos, un día a la semana, es una entrega diaria. Y aunque no nos congregamos todos los días, hermanos, nuestra entrega debe de ser manifestada en todo lo que nosotros hacemos, desde el momento que despertamos hasta el momento en que nosotros dormimos. ¿De qué manera reflejamos, hermanos, el gobierno de Cristo en nuestra vida? Esa respuesta solamente la podemos dar cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros sabemos cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestra mente todo el día. Solamente nosotros. Estamos muy ocupados con las cosas de este mundo que ni siquiera tenemos tiempo para pensar en las cosas tan maravillosas que Cristo tiene reservada para su iglesia. O verdaderamente nos esforzamos y luchamos con nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre, reconociendo la gran necesidad que tenemos de nuestro Señor. Las personas tibias podemos ver que no hay esfuerzo por una comunión diaria con Dios a través de la oración. Es más, ni siquiera se acuerdan la última vez que oraron. Queridos hermanos, ¿ustedes se acuerdan la última vez que oraron? Porque la respuesta a esa pregunta va a dar una idea clara a tu estado espiritual. Una persona, hermanos, fervientemente caliente no puede continuar su vida sin tener comunión constante con su Señor.
Le da gracias al despertar, le da gracias al mediodía, le da gracias al acostarse, pone sus planes en las manos de Dios, pone su familia, pone su entrada, su salida en las manos de Dios. La persona que es tibia de vez en cuando se acuerda de Dios, o cuando ya tiene el agua al cuello, ahora sí gritan, Jesús ayúdame. Cristo lo saca del problema, nos vemos la próxima. Las personas tibias de esa manera viven, hermanos. Y es importante que reconozcamos, hermanos, el efecto que ese comportamiento genera para nuestro Señor. No es un disgusto normal, hermanos, el que nosotros encontramos en esta reprensión a los hermanos de la Odisea. Ese comportamiento genera un vómito por parte de nuestro Señor. Cuando nosotros vomitamos, hermanos, ¿por qué vomitamos? Porque nos genera un asco de tal manera que no lo podemos contener en nuestro vientre y lo tenemos que expulsar. De esa manera, hermanos, la palabra de Dios nos refleja, es el sentir que Cristo tiene para aquellas personas que se hacen llamar cristianas, pero su caminar cristiano lo único que refleja es tibiez por donde quiera que lo queramos ver. ¿De qué manera, hermanos, nosotros nos encontramos delante de nuestro Señor? Queridos hermanos, examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si nuestro cristianismo es tibio, hermanos, vamos a ser vomitados, seremos escupidos por parte de nuestro Señor. La palabra de Dios en la versión Palabra de Dios para Todos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, sé todo lo que haces, Laodicea, sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente, sería bueno que fueras lo uno o lo otro, pero como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Son palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea, pero no solamente a la iglesia de Laodicea, sino todo aquel que se hace llamar cristiano, pero que su caminar lo único que refleja es tibiez. Lo que Cristo prefiere al decir dichas palabras en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, Cristo prefiere trabajar con personas o que arden de energía para hacer lo que les corresponde y lo que Él manda, o personas que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestos a escuchar. Pero aquellos cristianos tibios, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor y Cristo está a punto de vomitarlos de su boca. ¿Cuál es nuestro estado espiritual a la luz de la Escritura, hermanos? ¿Cuál es nuestro estado espiritual si Cristo se presenta delante de nosotros en esta noche y te dice, hermano, hermana, yo conozco tus obras? ¿Con qué cara nosotros le responderíamos a nuestro Señor si Dios nos pidiera cuentas en esta noche? Es importante notar, hermanos, que la tibieza de los de la Odisea estaba combinada con el engaño mismo que nosotros podemos ver a través del contexto histórico de esta iglesia. Si recordamos, hermanos, la iglesia de la Odisea era una iglesia muy próspera. Ellos tenían dinero para aventar para arriba. Y a consecuencia de eso, generó una paz ficticia, una seguridad falsa, de tal manera, hermanos, que ellos estaban aplicando su comodidad material a su estado espiritual. Ellos pensaban que por el hecho de que materialmente estaban muy cómodos, ellos interpretaron dicha comodidad, pues posiblemente Dios esté muy contento conmigo y por eso vivo como vivo. Pero queridos hermanos, en ninguna parte de la Escritura podemos ver tal cosa. De hecho, todo lo contrario. Pero esta comodidad en los hermanos de la Odisea generó un engaño en el corazón de cada uno de ellos. Y a consecuencia de eso, Cristo les dice, porque tú dices, no es tu verdadero estado espiritual, pero tú dices, la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos hermanos estaban demasiado confiados en su riqueza. Ellos pensaban en su mente corrupta que no tenían necesidad absolutamente de nada. Pero sus acciones demostraban la mentira de sus vacías palabras. Pues recordemos una vez más, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si nuestras acciones no reflejan lo que nuestra boca confiesa, hermano, hermana, no nos engañemos. Nuestra actitud, nuestra vida cristiana debe de reflejar lo que nuestra boca confiesa. Si con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor,
pero con nuestra vida demostramos lo contrario, o eres tibio o estamos muertos espiritualmente, hermanos. Y tal comportamiento es digno de vómito por parte de nuestro Señor. Y nos es necesario ver todos estos detalles, hermanos. Hoy en día hay gente tan engañada que de la misma forma como los hermanos en la Odisea atribuyen de una manera engañada su comodidad espiritual, su comodidad material a su estado espiritual. Ellos pueden decir que por el hecho de que están viviendo muy cómodamente en lo material, el favor de Dios está sobre ellos. Lamentablemente, una de las razones principales por la cual la gente guarda este tipo de pensamientos en su cabeza es por la gran lista de falsos ministros que hoy en día están compartiendo dicho mensaje. Si tú estás en pobreza es porque Dios te maldijo y Dios está enojado contigo. Y si tú recibes la bendición, tienes lo mejor en este mundo, el favor de Dios está sobre ti. Ese es el mensaje que hoy en día se está compartiendo. Y a consecuencia de ese evangelio falso, está generando una multitud de cristianos falsos, tibios, que Cristo los va a vomitar si no generan un arrepentimiento genuino. Y Cristo les dice a estas personas: tú piensas que eres un rico, tú dices en tu mente reprobada, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo les dice el verdadero estado en el cual esta iglesia se encontraba. Tú no sabes que eres un desventurado. La Odisea, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. La Odisea pensaba estar en el mejor estado, pero realmente eran unos desventurados, eran unos miserables, eran unos pobres, eran unos ciegos y eran unos desnudos. Ese era el verdadero estado espiritual de la iglesia en la Odisea y la razón por la cual Cristo les dice dichas palabras. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es el que examina verdaderamente los corazones y Cristo, hermanos, es el que verdaderamente conoce el estado espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros con los hermanos podemos presentar un cristianismo, una justicia mayor a la que verdaderamente practicamos en nuestro corazón. Como los fariseos que le decían a nuestro Señor Jesucristo que por fuera eran como sepulcros blanqueados, pero por dentro apestaban a muerte. Hermanos, si nosotros nos encargamos de lo interior, ténganlo por seguro que se va a reflejar automáticamente en lo exterior. Pero si nos enfocamos en lo exterior sin tratar lo interior, solamente, hermanos, estamos llevando a cabo una religión falsa, un cristianismo tibio, ficticio, sin ningún fundamento, sin ningún cambio. Ese era el estado de la iglesia de la Odisea. Y a consecuencia de su estado, a consecuencia de su engaño tan grande, nuestro Señor Jesucristo les dio el siguiente mandato que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Por tanto, la Odisea, debido a tu verdadera condición espiritual, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Debido al estado espiritual tibio de la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo le da el consejo a la Odisea para que comprara de él tres cosas. Tres cosas, hermanos, que nosotros podemos ver cómo cada una de ellas simboliza una redención verdadera por parte de Cristo. Era lo que Cristo les estaba ofreciendo. La Odisea, compra de mí estas tres cosas. ¿Cuáles son? El oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Tres cosas, hermanos, que nosotros podemos ver que simbolizan la redención verdadera por parte de Cristo y aquellas personas que le pertenecen, como hay un cambio radical en la vida de esa persona. En primer lugar, tenían que comprar oro refinado en fuego para que fueran ricos. El oro refinado, hermanos, representa la verdadera riqueza de la genuina salvación. Tal salvación genuina, hermanos, que es generada a través de la misma fe genuina, de la cual el apóstol Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, en la cual él dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿con qué compraría tal oro la iglesia en la Odisea?
con la riqueza material que ellos tenían a través de su facultad de medicina, a través de la venta de su lana de ovejas, a través de tener los bancos más importantes? Claro que no. La iglesia de la Odisea, como el mundo entero, va a comprar ese oro a través de un arrepentimiento genuino, pues no hay dinero, hermanos, que nosotros podamos usar para traer una adquisición de tales cosas. Es por eso que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No hay dinero humano que nosotros pudiéramos hacer uso, hermanos, para adquirir tales cosas espirituales. Incluso en el ámbito espiritual, hermanos, no hay obra alguna que nosotros pudiéramos hacer para adquirir tales cosas, tales tesoros. Lo único que Cristo espera de su iglesia es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino en el cual verdaderamente vemos la condición en la que nos encontramos. Pero la iglesia de la Odisea estaba completamente engañada. Ellos, en vez de ver la mortandad que existía en ellos veían riqueza y pensaban que en el ámbito espiritual era exactamente lo mismo. En segundo lugar, Cristo les aconsejó que compraran vestiduras blancas con el propósito de que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Recordemos, hermanos, que la iglesia en la Odisea, la ciudad de la Odisea era muy famosa, era muy rica en parte por la lana negra que ellos vendían. Y la lana negra de la Odisea, hermanos, simbolizaba los vestidos inmundos y pecaminosos con los que están vestidos los no regenerados. Cada uno de ellos. Y a ellos Cristo les dice, ven y compra vestiduras blancas para que te vistas y no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En el libro de Zacarías, cuando vemos que el sacerdote Josué se presenta, dice en Zacarías capítulo 3, versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vestiduras viles, vestiduras manchadas, que solamente pueden ser blanqueadas por la sangre del Cordero, que es rociada sobre todo aquel que verdaderamente se arrepiente. Y esa es la invitación por parte de Cristo. Y podemos ver, hermanos, la aplicación de las vestiduras blancas en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban estas personas? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pasemos al versículo 13 del mismo capítulo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y como dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solamente la sangre del Cordero, hermanos, puede darnos las vestiduras blancas que nosotros necesitamos. Y dichas vestiduras, hermanos, nosotros las vamos a recibir no con dinero, hermanos, no con obras, sino un arrepentimiento genuino, reconociendo la condición en la que nos encontramos y reconociendo que fuera de Cristo no hay salvación. Eso es lo que Cristo esperaba de la iglesia en la Odisea. Y sabemos que una vez que somos partícipes de tal evento, va a generar cambios radicales en la vida de la persona, de tal manera que no solamente es una confesión, sino un cambio verdadero de acciones. Es por eso que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Solamente el que lo hace. ¿Por qué? Porque los que hemos sido rociados por la sangre del Cordero es imposible, hermanos. Es imposible que seamos justificados verdaderamente por parte de Cristo y que sigamos siendo los mismos miserables. Es imposible, hermanos. Cristo a ninguno de nosotros nos tomó, hermanos, para dejarnos en la condición en la que nos encontró. Cristo nos quiere ir limpiando, perfeccionando, preparando para lo que nos espera allá arriba, hermanos, no en este mundo. Y es allá arriba donde tiene que estar nuestra mirada.
pero la iglesia de Laodicea estaba completamente cegada, espiritualmente hablando. Y a consecuencia de eso, por último, nuestro Señor Jesucristo les dijo que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Ellos pensaban, hermanos, tener el conocimiento espiritual, el conocimiento medicinal, debido a la facultad de medicina que ellos tenían en la ciudad de Laodicea. Pero Cristo les está diciendo que ungieran sus ojos con el verdadero colirio para que ellos verdaderamente pudieran ver, número uno, su condición espiritual, y número dos, lo que les espera si no se arrepienten. La ceguera espiritual, hermanos, lo podemos ver de una manera general en toda la Escritura, como todas aquellas personas que carecen del conocimiento escritural. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hay mucha ceguera espiritual. Personas que caminan sus vidas cristianas basado a sus propios sentimientos y no a los fundamentos escriturales que Cristo dejó para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 15, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo, hablando de aquellos hipócritas, Él decía: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mismo libro de Mateo capítulo 23, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo exclamó: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que lo santifica el oro? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de esta ceguera espiritual, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como todas las personas no justificadas, como todas las personas no regeneradas, hermanos, los habitantes de la Odisea necesitaban desesperadamente, hermanos, necesitaban desesperadamente que Cristo abriera sus ojos espirituales para que ellos pudieran ver verdaderamente el estado en el que ellos se encontraban. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que es precisamente lo que pasa cuando nuestros ojos espirituales son abiertos. Pasamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito que Cristo quería hacer con los hermanos en la Odisea. Y a consecuencia de eso, Cristo les continúa diciendo en el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 3, después de que Cristo les deje en claro el estado espiritual en que ellos se encontraban, después de que Cristo les revela lo engañado que estaban, después de que Cristo les da el consejo que compraran sin precio alguno, sino a través del arrepentimiento genuino, lo que verdaderamente importa. En el versículo 19 Cristo les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra reprendo, hermano, significa dejar al descubierto y declarar culpable en este contexto. Cristo le está diciendo a los de la Odisea: los estoy descubriendo en su estado verdadero y ustedes son culpables. Es el término general que se presenta, hermanos, en la Escritura para tratar a los pecadores en referencia con la ley. Y es lo que Cristo le dice a estas iglesias, o a esta iglesia en la Odisea. Y a consecuencia de eso le dice: yo castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Una cosa podemos ver, hermanos, en todo el contexto general de la Escritura, y es de que Cristo ama de una manera excepcional a sus elegidos, hermanos. ¿Usted sabía, hermano, hermana, que Cristo le ama a usted de una manera incondicional? Pero también podemos ver en la Escritura, hermanos, cómo Cristo nos revela que Él tiene un cierto amor por los no redimidos. No es el mismo amor que se refleja por los que ya le pertenecen, pero en la palabra de Dios podemos ver, hermanos, un amor que Cristo manifiesta para los no redimidos, para los perdidos. Es el mismo amor que encontramos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Es el mismo amor que nosotros podemos ver, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le hace la invitación al joven rico que no estaba dispuesto a deshacerse de sus posesiones. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme.
tomando tu cruz. Ese es el tipo de amor que Cristo estaba reflejando para los de la Odisea. No el amor de un padre hacia un hijo, sino el amor que ofrece misericordia y gracia para los no redimidos. Y con ese amor Cristo les está diciendo: yo castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está la clave, hermanos, para que los hermanos de la Odisea cambiaran su estado de tibieza, para que los hermanos o los habitantes de la Odisea pudieran experimentar el verdadero cambio, y eso es arrepentirse, arrepentirse. Queridos hermanos, esto es el equivalente a la actitud de pesar que el pecado genera en nosotros. Regresando al punto, ¿qué acción o qué tipo de sentimiento genera el pecado en nosotros? ¿Genera miedo por el castigo que pueda venir por el mismo pecado? ¿O el propio pecado, hermanos, genera tristeza y dolor en nuestros corazones? Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Arrepentimiento significa reconocer, hermanos, que somos viles pecadores delante de un Dios santo, y que solamente por su gracia y su misericordia es que nosotros podemos adquirir el regalo que Él tenía preparado para los hermanos en la Odisea. Pero también nos revela la Escritura que una vez que recibimos dicho regalo, hermanos, nuestro comportamiento no puede seguir siendo el mismo. No podemos, hermanos, seguir caminando con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Cristo, porque dicho comportamiento y dicho caminar es tibio a los ojos de Dios. Y tal comportamiento, hermanos, es para generar vómito en la boca de nuestro Señor. Así que nosotros en esta mañana, hermanos, si con un pensamiento, con una pregunta nos vamos, que sea precisamente con ese: ¿cuál es mi estado verdadero espiritual ante los ojos de Dios? Los hermanos de la Odisea estaban completamente engañados, porque tú dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Nosotros posiblemente, hermanos, podemos estar en el mismo estado. Yo no tengo ninguna necesidad. ¿Yo por qué voy a buscar de Dios? Yo no mato, yo no robo. Corruptamente engañados en nuestra mente. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, continúa, ya para terminar. Nuestro Señor Jesucristo continúa con el llamado al arrepentimiento, hermanos, que acabamos de leer en el versículo 19, con una tierna invitación que nosotros encontramos por parte de nuestro Señor en el versículo 20. Y el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque este versículo, hermano, se ha usado de una manera repetida en el evangelismo para hablar de una manera personal de que nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, la aplicación y el llamado en este contexto es mucho más amplio que eso, hermanos. El deseo que Cristo tenía en su corazón y la puerta a la cual Cristo estaba llamando, hermanos, no era la de un simple corazón. El llamado que Cristo está haciendo a esta iglesia no es la de un corazón, sino lo que Cristo quería hacer era entrar a la iglesia, hermanos. Porque aunque estos hermanos o estas personas se llamaban la iglesia, Cristo no estaba dentro de esa iglesia. Cristo los estaba viendo de fuera, hermanos. Lamentablemente hoy en día hay muchos lugares que se llaman iglesia, pero Cristo no está ahí adentro. Y si Cristo no está adentro, hermanos, en vano es todo lo que nosotros hacemos. Y cuando Cristo les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, nos muestra el deseo que Cristo tenía de entrar a la iglesia en la Odisea, generar un cambio verdadero y radical en cada una de estas personas. La invitación es ante todo personal, ya que la salvación es individual, hermanos. Pero Él está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea. Él está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea, llamando a cada uno de ellos a la fe salvadora verdadera. Y dice la palabra de Dios que si alguna persona, alguno, abría la puerta por el arrepentimiento genuino, por la fe verdadera, Cristo entraría a la iglesia a través de esa persona. En otras palabras, Cristo quería entrar a la iglesia para usar esa iglesia, para redimirlos. Pero el llamado
en segunda parte viene siendo personal. Si alguno abre la puerta, dice Cristo, yo entraré y a través de esa persona en la iglesia llevaré a cabo mi propósito. ¿Qué es lo que nos revela esto, hermanos? Que dentro de la iglesia hay personas calientes, frías y tibias. No nos preocupemos, hermanos, en qué condición se encuentra nuestro hermano o nuestra hermana. Preocupémonos en qué condición me encuentro yo. Porque nosotros a quien le vamos a dar cuentas de nuestro comportamiento y solamente del nuestro es a Dios. En segundo lugar, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él entrará, cenaré con Él y Él conmigo, nos muestra aquella escena, hermanos, que nosotros podemos ver de una manera repetida en la costumbre judía, de tener un compañerismo, hermanos, y una cercanía con aquellas personas que verdaderamente estimamos. Compartir una comida en los tiempos antiguos simbolizaba la unión de las personas en un amoroso compañerismo, y es lo que Cristo quiere con su iglesia. Y es por eso que Cristo está tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Cristo, hermanos, debemos de reconocer que Cristo anhela ese mismo compañerismo, esa misma cercanía con cada uno de nosotros. Pero en primer lugar, hermanos, el primer punto que debemos de tratar es cuál es nuestro estado espiritual. Si nuestro estado espiritual no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela que Cristo espera de nosotros, querido hermano, Cristo está a la puerta. Cristo está llamando. Y si alguno abre, hermano, dice la palabra de Dios que Cristo entrará, cenará con él y él con Cristo. Versículo 21, ayúdeme a leerlo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de esta carta que fue llena de reprensiones. No se encontró elogio alguno por parte tuya a los hermanos de la Odisea. Esta iglesia, Señor, tú los reprendiste porque no estaban ni fríos ni calientes, sino estaban tibios. A consecuencia de su tibiez, tú dijiste, Señor, que los vomitarías de tu boca. Yo te pido en esta oportunidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos a cada uno de nosotros en la manera más personal posible, Señor, nuestro estado espiritual. Solamente tú, Señor, que examinas los corazones, sabes verdaderamente en qué estado nos encontramos. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, hermano, hermana. Cristo conoce tus obras. Señor, sea tu Espíritu Santo redarguyendo el corazón de aquellas personas que hasta el día de hoy se han comportado de una manera, Señor, que no es de tu agrado. Posiblemente, Señor, solamente te han querido obedecer en aquellas porciones que ellos escogen que les traerá un beneficio a su vida, pero no quieren un verdadero compromiso contigo. Tu palabra nos enseña que tú dirás a una multitud en aquel entonces: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esas personas que verdaderamente hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial son aquellas personas, Señor, que han comprado el oro, que han comprado vestiduras blancas, que han recibido el colirio para poder recibir una vista espiritual. Y sabemos, Señor, que tales cosas solo se reciben a través de la fe verdadera y genuina, que es generada por un arrepentimiento verdadero. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Genera, Señor, esa hambre en medio de nosotros, esa hambre verdadera por tu justicia, Señor. Y perdónanos, Señor, si nos hemos comportado, Señor, de una manera que te desagrada, Señor. Si delante del mundo nos hemos comportado de una manera y delante de nuestros hermanos de otra, Señor, perdónanos. Sabemos, Señor, que dicho comportamiento manifiesta la tibieza de tal persona.
tal comportamiento, Señor, que te genera asco. Nosotros queremos agradarte, Señor, en todo lo que hacemos. Y es por eso que pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, el dominio propio, la templanza, Señor, para poder llevar a cabo una práctica, Señor, de lo que tú nos enseñas. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Genera una inquietud en cada uno de los corazones presentes, Señor, de tal manera que nadie, absolutamente nadie, se siente conforme con su estado espiritual. Nadie, Señor, sino que todos podamos compartir el deseo de tu siervo David, que decía: en cuanto a mí, quedaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Despierta, Señor, aquella parte de la iglesia que posiblemente esté dormida, Señor. Querido hermano, la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta. Cristo está a la puerta, hermano. Cristo está a la puerta, hermana. Él está haciendo una invitación. Y la palabra de Dios dice: si alguno abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere tener esa intimidad con su iglesia. Pero es necesario que nos arrepintamos en primer lugar y que deseemos verdaderamente ese compañerismo, esa intimidad con nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a verdaderamente llevar el propósito por el cual nos tienes en esta tierra, Señor. Despierta, Señor, a tu iglesia si es que está dormida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, pues reconocemos, Padre, que sin la ayuda de tu Espíritu Santo estamos completamente perdidos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, pues ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de antemano que tú estás en medio de nosotros, Señor, y tú quieres lo mejor para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que seas tú el que continúe la obra que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros. Y de la misma forma te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.